La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. La mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos vienen de nuestras experiencias pasadas. Vienen de nuestros recuerdos. De hecho, tu cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabes en tu vida. Tu cerebro es un registro de todas las cosas que has aprendido y experimentado hasta la fecha. YouSend es un artefacto. Y cuando tienes una experiencia y cuando estás en medio de una experiencia, todos tus 5 sentidos te conectan con el entorno externo. Y mientras tu cerebro procesa todos estos datos sensoriales vitales, toda esa información vuelve al cerebro. Y cuando llega al cerebro, hace que las junglas de neuronas se organicen en redes y se encadenen en patrones para reflejar su interacción con su entorno externo. En el momento en que esas neuronas se organizan en patrones, el cerebro produce una sustancia química, en ese químico llamado sentimiento o emoción. Y así, las experiencias tienden a crear más recuerdos a largo plazo, porque patrocina o imprime, o en patrones muy específicos en las redes de neuronas. Y entonces el consciente emocional nos ayuda a recordar el evento para que aprendamos algo nuevo intelectualmente. También causamos que se formen redes de neuronas. Quiero decir, el premio Nobel Kendall, en el año 2000, encontró que cuando la gente aprende solo un poco de información, duplica en el número de conexiones en su cerebro de 300 conexiones a 2600 conexiones. Así que si no revisan esa información o repetían las conexiones podadas, así que sabemos entonces que el aprendizaje de la información semántica comienza a organizar los circuitos en el cerebro y las experiencias enriquecen el cerebro. El producto final de la experiencia, por supuesto, es la emoción y nos hace sentir de ciertas maneras. ¿Puedes recordar dónde estabas el 11 de septiembre? ¿Puedes decirme con quién estás? ¿A qué hora del día fue? ¿Qué estabas haciendo? Porque lo que sea que estabas viendo en ese momento o escuchando en este momento cambió cómo te sentías. Y en el momento en que te sentiste, alternativamente, te sentiste diferente. Significativamente, tu cerebro se animó y prestaste atención a lo que sea que causó eso. Y ese evento en sí mismo se llama memoria. Así que la mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos tienden a estar dentro de los circuitos neuronales del pasado y las emociones del pasado, químicamente. Así que si tomas un pensamiento, pensamientos del lenguaje del cerebro y los sentimientos o el lenguaje del cuerpo, o cómo piensas o cómo te sientes, crea un estado de ser. Así que si combinas un pensamiento, un sentimiento de un pensamiento, uno sentimiento, un pensamiento, uno sentimiento, y tienes una serie de buenos pensamientos que están conectados a una serie de buenos sentimientos, ese ciclo de pensamiento y sentimiento crea lo que se llama una actitud. Si tienes una serie de pensamientos negativos que están conectados a algunos sentimientos bastante malos, tendrás una actitud bastante mala hoy. Así que si cómo piensas y cómo te sientes crea un estado de ser, entonces las actitudes son solo estados de ser acortados. Te sientes bien por la mañana y te sientes mal por la tarde. Si tomas una actitud, otra actitud y otra actitud y comienzas a unir las actitudes, cuando combinas una actitud con otra y otra, comienzas a formar lo que se llama creencias. Ahora, una creencia es solo el pensamiento. Sigues pensando una y otra vez hasta que te conectas a tu cerebro. Y como las creencias se basan en experiencias pasadas, entonces se convierten en los límites de nuestras creencias y cómo nos sentimos. Así que cuando nuestras creencias son desafiadas, típicamente no se siente bien. Sé por la investigación que hemos hecho que la redundancia de pensar y sentir y pensar a lo largo del tiempo, por ejemplo, una persona tiene un pensamiento inseguro, entonces se siente insegura. En el momento en que se sienten inseguros, piensan en pensamientos más inseguros. Disparan y cablean más circuitos en su cerebro para sentir más químicos de inseguridad. Y entonces, una vez que se sienten inseguros, piensan en pensamientos más inseguros. Y hacen esto una y otra vez. La redundancia y la repetición de ese ciclo a lo largo del tiempo condiciona al cuerpo a convertirse subconscientemente en la mente. Una vez que el cuerpo se convierte en la mente, llamémosle hábito. Resulta que el 95, YouSend, el 25% de lo que somos para cuando tenemos 35 años son conjuntos de habituación, pensamientos inconscientes, conductas inconscientes,
reacciones emocionales inconscientes que funcionan como un programa de ordenador subconsciente. Así que volviendo a las creencias y la aptitud, son estados acortados del ser, y los combinas junto, y luego una creencia. Luego el ciclo de pensar y sentir, a lo largo del tiempo, crea un estado subconsciente de ser. Así que todas las creencias son estados subconscientes de ser. Tenemos creencias sobre Dios, sobre la espiritualidad, sobre la salud, sobre las relaciones, sobre el amor, y todas ellas se basan en nuestras experiencias pasadas. Pero la mayoría de esas creencias ni siquiera sabemos que las creemos, porque creemos que son verdaderas, porque no funcionan principalmente en la mente consciente. Si tomas una creencia y otra creencia y las apilas, empiezas a formar lo que se llama percepciones. Y las percepciones tienen todo que ver con las relaciones que tenemos, las cosas que creamos, los comportamientos que demostramos, las elecciones que hacemos en nuestras relaciones. ¿Por qué es eso importante? Porque si las creencias son estados subconscientes del ser y sus fuertes creencias juntas, entonces la mayoría de la gente está viendo su vida a través de la lente del pasado inconscientemente y están sintiendo en la realidad que están viviendo la realidad, la están llenando de su memoria pasada. Sabemos que esto es cierto porque hicieron un experimento asombroso en el que llevaron a un grupo de personas y les hicieron usar estos libros, lentes, y los lentes se dividieron por la mitad y miraron hacia un lado, vieron un color, y miraron hacia otro lado, vieron otro color, y les dijeron, ok, bien, usen estos lentes todos los días por 2 semanas. Lleva a tus hijos a la escuela, a todas las cosas que haces en el trabajo. Ve de compras, haz ejercicio, ya sabes, vive tu vida. Al final de las 2 semanas, Zweithaus und Dane trajeron esas personas de vuelta al laboratorio y mira a la izquierda, ¿qué color ves? Así que no vemos un color. Mira a la derecha, ¿ves? No vemos un color. Ahora, esto nos dice un par de cosas. Número 1, los ojos no ven lo que el cerebro ve. Pero lo más importante es que esas personas estaban llenando su realidad externa basándose en su memoria y su cerebro. Si realmente estuvieran bien, estarían viendo esos colores, ¿cierto? Así que en nuestras percepciones estamos superponiendo nuestro futuro, estamos superponiendo el momento presente con nuestra memoria del pasado. Y entonces eso comienza a disminuir la posibilidad y comienza a cerrar el camino para que podamos comenzar a navegar y funcionar en nuestras vidas en orden para nosotros. Para cambiar cualquier creencia o percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión conlleva un nivel de energía que es mayor que los programas de cableado en el cerebro y el condicionamiento emocional en el cuerpo. Y el cuerpo tiene que responder a una nueva mente. En otras palabras, la elección se convierte en una experiencia que la persona nunca olvida, porque la experiencia interna comienza a reorganizar los circuitos de su cerebro y a enviar una nueva firma emocional en su cuerpo. Y en ese momento la persona se libera del pasado. ¿Cómo puede el predicador en el sur de los EEU entrar en un estado de fe religiosa y beber estrica y no tener efectos biológicos? ¿O la madre cuyo hijo está atrapado bajo el coche, que levanta el coche y saca al niño? La madre no. Cielos, no hice ejercicio en 2 semanas. O recibió 8 carbohidratos ayer. No está en ningún estado polarizado. Se mueve en un estado de absoluta certeza. Y es la energía la que levanta el coche, porque la energía es el epifenómeno de la materia. Y cuando hace ese cambio internamente, tu cuerpo está literalmente respondiendo a una nueva mente. Así que para que cambiemos nuestras creencias sobre la espiritualidad, sobre el dinero, sobre Dios, sobre las relaciones, tenemos que salir de nuestro estado de descanso y la experiencia interna tiene que ser trascendente. Son más grandes que cualquier experiencia pasada. Y es entonces cuando la biología comienza a cambiar. Ahora, pasar de ese viejo yo al nuevo yo es la muerte biológica, neurológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Y la mayoría de la gente sale a lo desconocido y se siente tan incómoda que no pueden predecirlo. Regresan a lo desconocido. La gente me dice, bueno, no puedo predecir mi futuro. Y yo siempre les digo, bueno,
La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, y no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. Y ese vacío, ese desconocido, es el lugar perfecto para crear desde ahora. ¿Por qué es esto peligroso? Porque cuando vives en la supervivencia, el 70% de las veces hay más posibilidades y supervivencia de huir de lo desconocido y luego abrazar lo desconocido. Es cierto. Si hay un depredador ahí fuera hoy, es algo a la vuelta de la esquina y no puedes verlo. Es un desconocido. Vas a correr, no vas a ir. Y no es un momento para confiar. No es un momento para abrir tu corazón. No es un momento para comunicarse. Aquí, gatico. Gatico. No es un momento para hacer eso. Es hora de correr. Nunca confiarás en lo desconocido en ese estado. Así que si la gente vive con estos estados emocionales de supervivencia, nunca van a querer salir a lo desconocido porque no pueden predecir el futuro. Así que prefieren aferrarse a lo que tienen. Resulta que esas emociones de estrés son altamente adictivas. Nos dan un torrente de adrenalina, un torrente de energía. Y así la gente usa los problemas y condiciones de sus vidas para reafirmar su adicción a esa emoción, para poder recordar quiénes son como alguien. Así que si tus pensamientos pueden activar la respuesta al estrés y los químicos del estrés son adictivos, entonces nos volvemos adictos a nuestros propios pensamientos. Así que entonces, salir a lo desconocido es la palabra que era verdad. La grandeza ocurre porque ahí es donde la persona comienza a decir: ¿qué pensamientos quiero disparar y por qué están en mi cerebro? ¿Qué comportamientos quiero demostrar en mi nueva vida? Puedo ensayarlos en mi mente en el mero proceso de ensayo mental. Esto es la neurociencia. Ahora comienza a instalar los circuitos en su cerebro para que parezca que la experiencia ya ha ocurrido. Estás preparando tu cerebro en el mapa del futuro en lugar del registro del pasado. Y entonces la verdadera persona que está en el proceso de transformación dirá: ¿puedo enseñar a mi cuerpo emocionalmente cómo será este futuro? ¿Puedo empezar a abrazar la alegría de mi nueva vida? Y su cuerpo es su mente inconsciente. Comienza a creer que está en el futuro en vez de en el pasado. Ahora, ese proceso no es un proceso de la noche a la mañana. Nos saltamos del viejo yo al nuevo yo. Requiere ese proceso continuo de cambio de nuestra biología. Pero puedo decirles, al observar que las personas que se han curado a sí mismas de enfermedades muy graves, que se han curado a sí mismas de algunas cicatrices bastante difíciles y del pasado, que han superado las adicciones, que han creado nuevas oportunidades y nuevos trabajos y nuevas relaciones, una nueva vida, tuvieron que cruzar ese río. Y entonces, cuando son literalmente biolaboradores desde un punto de vista biológico, una nueva personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Así que la personalidad actual que está sentada aquí hoy, tú la has creado, y la realidad personal llamada tu vida. Lo que significa que si quieres crear una nueva realidad personal, tienes que cambiar tu personalidad. Y eso significa que tienes que empezar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Mira tus hábitos y comportamientos inconscientes, lo que dices, lo que haces, y toma conciencia de ello y cámbialos. Y mira las emociones que te han mantenido en el pasado y decide si esas emociones pertenecen a tu futuro. Y creo que el mayor problema es que la mayoría de la gente trata de crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y no funciona. Así que cuando empezamos a desmitificar esto y la personalidad empieza a decir: «Oh, Dios mío, la enfermedad que tengo es porque está conectada a esta personalidad». Es posible que si cambio de personalidad, 2010, como una persona con un trastorno de personalidad múltiple, que tiene una alergia a las medias de nylon y diabetes tipo 1 en otra, es posible entonces que si cambio mi personalidad, que la enfermedad exista y la antigua personalidad, y que yo sea literalmente otra persona, es posible que desde un punto de vista biológico se cure y cambie. Así que para responder a la pregunta, es difícil porque Yusand estamos saliendo de un molde biológico. Es difícil porque la mayoría de la gente no sabe que tiene a su alcance todas las herramientas para hacerlo, porque han sido condicionados en algún nivel para creer que el nuevo peinado
o el nuevo tipo de cerveza que van a beber, o el coche deportivo, o lo que sea, va a cambiar su estado. Y eso es lo que es hipnosis. Cuando escribí El placebo, tú eres el placebo. La cosa más grande que me llevé después de escribir ese libro fue lo hipnotizados y programados que estamos realmente. Y eso me ha molestado desde que escribí el libro, porque la gente ve las cosas en su ambiente externo, y ellos aceptan, creen y se rinden. Aquellos que la información sin ningún análisis y están programados. Así que cuando tú y yo empezamos a despertar y a decir no a esos programas, y empezamos a pensar que tal vez estamos un poco más limitados de los que nos atribuye, y no es por los beneficios o el interés propio, pero cuando la gente empieza a despertarse y dice, hey, ¿sabes? Me curé de esta condición. Me curé del Parkinson. Me curé del lupus. Me curé del cáncer. Me he curado de una artritis reumatoide. Me he curado de un dolor crónico. Me curé con alergias a los alimentos. Sí, fui abusado de niño. Sí, es cierto. Fui golpeado por un padre violento y viví en una vulnerabilidad y el miedo durante los últimos 25 años. Pero ese miedo ha señalado al gen equivocado y desarrollé esta condición genética. El doctor dijo que no tenía forma de curarme. Pero cuando superé ese miedo y lo superé, empecé a señalar nuevos genes y nuevas formas. Y esa enfermedad no existe. Déjame decirte, si escuchas la historia de esa mujer y escuchas todas las pruebas por la que pasó y cómo se superó a sí misma y llegó a un lugar de tal plenitud y autosatisfacción que no le importaba si tenía la enfermedad. Y ese es el momento en que desapareció. Y si escuchas esa historia, te vas a dar permiso en algún nivel de que es posible que tú hagas lo mismo. ¿Ves a alguien bailar la salsa? Bueno, tú bailarás mejor la salsa. Si ves a alguien golpear una pelota de golf como Rory, golpearás mejor una pelota de golf. ¿Ves a alguien que lleva con amor y compasión su vida? Tú conducirás con amor y compasión en tu vida. ¿Ves a alguien pararse en un escenario frente a 500 personas y hablar de cómo superaron su cáncer después de que su esposo se suicidara, Yusen, y los 3 años que le tomó hacerlo? Te inspirarás en que es posible para ti. Así que tiene que empezar con una nueva conciencia y que va a venir de la gente común haciendo lo poco común. Y creo que no tienes que ser un monje budista. No tienes que ser una monja con 40 años de devoción. No tienes que ser un erudito religioso. No tienes que ser un investigador. No tienes que tener un doctorado para esto. Que la gente común alrededor del mundo puede hacer lo que no es común. Y si se les da la comprensión adecuada y se establece el entorno donde pueden comenzar la aplicación de eso. Y he visto más de 1000 escaneos cerebrales de persona en meditación. Y puedo decirte que tú y yo estamos en nuestro mejor momento cuando vamos más allá de nuestra mente analítica, cuando vamos más allá de nosotros mismos. Ese es el momento en que el cerebro se organiza y se vuelve tan coherente. La parte delantera del cerebro está hablando con la parte trasera del cerebro, el lado derecho del cerebro. En el lado izquierdo del cerebro está esta sincronización, la unión psíquica fluyendo, y la persona tiene lágrimas de alegría rodando hacia abajo. Que ese evento trascendente para la persona es completamente Yusen, completamente subjetivo. Pero mi interés es medir esa experiencia subjetiva. Y estamos captando amplitudes de energía en los cerebros de las personas que son de 2.000 a 4.000 veces lo normal durante esa experiencia. Ahora, no pueden hacer que su cerebro haga eso. Le está sucediendo a ellos. Y todo el evento que le está sucediendo es más real que cualquier evento pasado. Y ese es el momento en que sé que su creencia está cambiando.